Con respecto a la soberanía alimentaria, hablando un poco de los antecedentes o la parte legal en donde se nombra estos temas, tenemos que en la Constitución Política de la República del Ecuador, en los artículos 281 y 282 del capítulo 3 del título 4, se establece que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado. O sea, es decir que el Ecuador reconoce que cualquier comunidad, población, nacionalidad tiene el derecho de poder consumir o adquirir alimentos que sean sanos, nutritivos y en cantidad suficiente, ¿sí? Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado poder fomentar la producción de alimentos a nivel nacional, poder fomentar transformaciones agroalimentarias y también transformaciones en productos pesqueros y de distinta índole realmente, ¿no? Y este es un punto muy importante porque debemos pasar de tener materias primas simplemente o ser vendedores de materias primas a aplicar tecnología de alimentos o agroindustria para poder tener productos que tengan un valor agregado y por lo tanto mejoren el ingreso de divisas para el país. Antiguamente o siempre lo que se hizo fue exportar, como Ecuador es un país rico en recursos naturales, exportar simplemente la producción que había como materia prima, como un alimento básico. Pero si nosotros utilizáramos tecnología de alimentos para realizar estas transformaciones agroalimentarias, obviamente podríamos obtener beneficios mucho mayores. En este sentido, la Universidad Ecuatoriana tal vez antiguamente tiene una deuda histórica, ¿no? Porque tal vez se creyó que el conocimiento se generaba en la universidad y quedaba en la universidad, pero no había tal vez la suficiente difusión de estos conocimientos a la sociedad para que ellos tengan mejores formas de procesar los alimentos y obtener mayores beneficios. Actualmente, el sistema de evaluación de las universidades tiene un componente muy importante, que es el de vinculación con la colectividad. Entonces, se establece de qué forma la universidad ayuda a la sociedad a resolver un problema, cualquier problema que tengan, desde las distintas universidades y desde las distintas carreras que se puedan presentar, ¿sí? En este sentido, les puedo nombrar como un ejemplo que la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene algunos proyectos de vinculación y se está empezando a trabajar con algunas comunidades que son ricas o productoras en algún producto en particular y que a lo largo de los años siempre pasó que ese producto muchas veces se perdió al borde de la carretera, ¿sí? Es así que hay un proyecto de vinculación con estudiantes de los niveles del quinto semestre, sexto semestre, para dar la capacitación necesaria y la asesoría con respecto al, por ejemplo, el procesamiento de cítricos en Chone, que es una zona que tiene muchos recursos de producción de naranjas o mandarinas y sin embargo muchas veces se pierden todos estos recursos porque tal vez no existe el conocimiento y la universidad ha estado en deuda en poder capacitar a esos productores o a esas asociaciones en formas de procesar esas materias primas o los excedentes de esas materias primas de tal forma que no se pierdan, ¿sí? Existen otros proyectos de, por ejemplo, trabajo con la gente, con los pescadores artesanales en Jaramijó, para enseñarle a los pequeños pescadores formas en que puedan procesar de forma muy sencilla esos productos de la pesca y darles un valor agregado. Como por ejemplo, cosas sencillas como por ejemplo hacer hamburguesas de pescado,
o simplemente ya que sea un producto fileteado y con un empaque al vacío, ya obviamente le da una característica de valor agregado que les traerá mayores beneficios, aparte de la conservación del producto en sí, ¿no? Que en donde no van a tener ellos las pérdidas que pudieran tener si es que no tienen la comercialización segura del producto. Asimismo hay otros proyectos, por ejemplo en Rocafuerte, para trabajar con los productores de pollos, y tal vez alguno que se me escapa en este momento. El artículo 13 también de los derechos del buen vivir prescribe que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, ¿verdad? Lo principal aquí o lo importante es que el acceso a estos alimentos debe ser preferentemente de producción nacional. O sea, obviamente el Ecuador es un país rico que produce alimentos de costa y sierra y por lo tanto es un absurdo que importar alimentos cuando los podemos producir aquí de forma muy relativamente sencilla, por así decirlo. Entonces, como decía el compañero que me precedió, existe una ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria, en donde en el artículo 21 de esta ley establece unos parámetros muy importantes, como son el fomento de la producción agroecológica y orgánica. Ya se mencionó anteriormente los grandes problemas que han traído los monocultivos o la revolución verde, en donde para poder alimentar a la población simplemente lo importante era poder producir más. No importa a qué costo ni cómo lo hagamos, pero el objetivo era producir más. Sin embargo, ya existen nuevos paradigmas y el Estado a través de estas leyes los fomenta, que son la producción agroecológica y o orgánica. Es decir que en los fertilizantes que se debe usar para la producción de los alimentos ya no se usen o tratemos de pasar paulatinamente de la utilización de fertilizantes sintéticos a fertilizantes orgánicos, por medio de la utilización de tecnologías realmente muy sencillas, que son compost, lombricompost, humus, de forma que podamos tener alimentos que sean más sanos, porque el uso de estos fertilizantes sintéticos produce también la acumulación de estos productos en el suelo con el consecuente empobrecimiento del mismo. Entonces, inicialmente tendremos unas producciones altas, pero con el pasar de los años, esos suelos se van empobreciendo y luego ya las producciones empiezan a decaer paulatinamente. Entonces, es importante que estos fertilizantes orgánicos se pueden utilizar para alcanzar de nuevo el equilibrio biológico que requiere el suelo y poder mantener las productividades de las tierras. Otro punto muy importante es el uso de los plaguicidas, ¿no? Actualmente y en determinados tipos de productos se utilizan plaguicidas sintéticos de una forma realmente descontrolada en algunos casos, en donde tal vez por desconocimiento o por simplemente querer hacer producir más la tierra o no perder la cosecha de un determinado producto, se utilizan estos plaguicidas incluso más de lo que establece el fabricante, ¿sí? En vez de hacer fumigaciones cada 15 días, se las hace cada 5, cada 3 días. Entonces, ¿qué va a producir esto? La acumulación de esos residuos tóxicos. Y esos residuos tóxicos van a pasar al alimento. Entonces, usted, cuando consuma un alimento que haya sido tratado de este tipo, va a consumir también esos residuos tóxicos, porque el producto que haya sido tratado de esta forma, aunque usted le haga cualquier tratamiento posterior, lo pasteurice, lo pele, lo esterilice, hágale lo que le haga, ese residuo tóxico no se va a perder.
permanecerá en el alimento hasta que sea consumido. Entonces, esto no es algo que va a traer problemas de la noche a la mañana, pero el consumo continuo de alimentos tratados de esta forma indiscutiblemente va a producir una acumulación de esos residuos en nuestro organismo, donde se van a acumular en distintos órganos, en el hígado, en los riñones, y es por eso, o debido a eso, es la alta incidencia de cáncer que tenemos actualmente, ¿no? Es porque hemos utilizado productos químicos desmedidamente y los hemos ido acumulando a lo largo de los años. Entonces, con la alimentación continua de aquí a 10, 20 años, ya están apareciendo las enfermedades de este tipo. Entonces, realmente fomentar la producción agroecológica y orgánica es un punto muy importante para poder alcanzar este buen vivir de la población. Tomando en cuenta que existen los medios, por ejemplo, para sustituir estos plaguicidas sintéticos, se pueden hacer también controles biológicos con plantas que muchas veces están en nuestro alrededor, que por desconocimiento no se sabe para qué sirven, pero existen los estudios. Y de hecho un docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene un proyecto de extracción de biocidas de plantas que se encuentran muy fácilmente aquí en la provincia de Manabí y que tienen un efecto contra los distintos tipos de plagas, ¿no? Plantas como el nin, el jaboncillo, entre otras, tienen compuestos activos que son tóxicos para las plagas y que no van a causar ningún perjuicio para la salud de quien los consuma. Ahora bien, y en esto la universidad tiene que actuar como medio, porque tiene que transmitirse la forma en que se obtienen esos bioactivos tóxicos, ¿no? Porque tal vez un agricultor pueda saber que de tal planta se obtiene como un plaguicida para un determinado mal, pero no es cualquier procedimiento, ¿no? Si se lo tritura simplemente, se obtiene el aceite y se lo mezcla con agua y se lo rocía, tal vez no va a obtener el beneficio que debería, sino que es un procedimiento un poco más sofisticado, por así decirlo, en donde se utilizan solventes orgánicos para la extracción de estos biocomponentes tóxicos. Entonces, por medio de solventes orgánicos se los extrae y luego en condiciones anaeróbicas y con poca luz se obtienen estos biocomponentes que luego pueden ser fumigados y las pruebas indican que actúan muy bien para el control de ciertas plagas. Este artículo 21 también establece la comercialización interna y establece que el Estado creará un sistema de comercialización, ¿no? Por lo tanto, el Estado establecerá y garantizará mecanismos de apoyo a la negociación directa entre los productores y el consumidor. O sea, se trata de acortar las manos que intervienen en el proceso y tratar de llegar de forma más directa desde el productor hasta el consumidor, con beneficios obviamente mucho más importantes para él, productor de alimentos, ya que actualmente tiene que competir contra grandes cadenas de comercialización en donde realmente un agricultor simplemente no puede competir contra ellos. Entonces se busca fomentar la asociatividad de estos productores para que, y con mecanismos de comercialización a través del Estado, poder llegar directamente desde estas asociaciones de productores a los consumidores. Y en el artículo 22 habla del abastecimiento interno, en donde el Estado, a través de organismos técnicos especializados en consulta con productores y consumidores, determinará anualmente las necesidades de alimentos básicos y estratégicos para el consumo interno, que el país está en condiciones de producir y que no requieren de importaciones. Una vez más, la gran bondad que han tenido Dios con este país ha hecho que nosotros podamos producir en gran medida distintos tipos de alimentos, tanto de la costa como de la sierra. Existe también una ley orgánica de comercialización y abastecimiento alimentario. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Establecer mecanismos idóneos para el fomento y el desarrollo del sistema de comercialización y abastecimiento alimentario en la República del Ecuador.
En esta ley se crea o existe el Sistema Nacional de Almacenamiento, en donde el artículo 54 lo define como el ente regulador entre todas las instituciones, organizaciones, empresas públicas y privadas de economía popular y solidaria que tengan capacidad de almacenamiento de productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, hidrobiológico o agroindustrial y que sea especialmente destinado para uso alimentario. ¿Cómo está conformado esto? En el artículo 56 se establece cuál es la infraestructura de este Sistema Nacional de Almacenamiento. Entonces, se fomentarán líneas de crédito preferencial que podrían ser parcialmente subsidiadas para la construcción de infraestructura de almacenamiento de productos nuevamente de origen agrícola, pecuario, agroindustrial, hidrobiológico y destinadas para uso alimentario, ¿no? Entre ellos tenemos que este beneficio de subsidios básicamente es para la construcción de silos, centros de acopio, de productos frescos y congelados, de micro y pequeña industria. Revisando un poco los artículos que de esta ley orgánica con respecto al almacenamiento de alimentos, tenemos que el artículo 57 establece el sistema de reservas estratégicas. ¿Qué significa esto? Que el Estado establece que ante desastres naturales el Ecuador debe tener una reserva estratégica de alimentos. ¿Qué implica esto? Tener una reserva almacenada que permita alimentar a la quinta parte de la población durante al menos 30 días. Porque ¿qué ha ocurrido anteriormente? Que ante un desastre natural, un fenómeno del Niño, en donde se pierden cultivos, queda población aislada porque se pierden carreteras, se vuelve un problema la alimentación de estas personas. Entonces, mediante una reserva estratégica que tiene una magnitud importante, ¿no? Para alimentar a la quinta parte de la población durante 30 días, es un tiempo suficiente como para poder solventar cualquier dificultad de este tipo, ¿no? ¿Y cuáles son las infraestructuras que utilizan este sistema de reserva estratégica? Primero que todo, la infraestructura de la UNA. ¿A qué se define UNA? Como la Unidad Nacional de Almacenamiento, ¿no? Que anteriormente ha existido, pero que en el gobierno se están haciendo los esfuerzos para repotenciarlas y de hecho funcionan ya en algunos cantones, como vamos a mencionar posteriormente. También toda la infraestructura que tengan cualquier institución o empresa pública, ¿no? También puede servir para almacenar estas reservas estratégicas, y la infraestructura de almacenes generales de depósito y centros de acopio principalmente. Entonces hablamos de que el principal organismo que serviría como unidad de almacenamiento son las unidades nacionales de almacenamiento. ¿Cómo se definen? Como una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, con personería jurídica, patrimonio propio, presupuesto independiente, autonomía administrativa y financiera y domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Hay algunos objetivos que tienen estas unidades nacionales de almacenamiento. Proporcionar a los productores de granos básicos servicios integrales de almacenamiento. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Obviamente teniendo una reserva estratégica de almacenamiento, se asegura la soberanía o se trata de alcanzar la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria también. Reducir costos de comercialización de productos de consumo masivo. Mejorar niveles de ingreso de los productores directos con la finalidad de estimular y orientar el incremento de la producción de granos básicos y garantizar el normal abastecimiento interno a precios favorables, tanto para los productores como para los consumidores, en concordancia con las políticas, planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental. Este es un punto muy importante, porque
me parece que se está realizando un gran trabajo en estas unidades nacionales de almacenamiento, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuando se produce la cosecha, digamos, las unidades nacionales de almacenamiento realizan compra del producto, al igual que las distintas empresas que utilizan estos granos, por ejemplo, para tal vez elaboración de balanceados o para cualquier objetivo, ¿verdad? Cuando ya baja la producción, entonces entra a actuar este almacenamiento que ha tenido la UNA. Entonces, cuando ya los productores ya no tienen el producto porque se les ha agotado, las unidades nacionales de almacenamiento entran en acción y proporcionan estos granos básicos, por ejemplo, maíz, arroz, en este caso, las empresas que se dedican a comercializar, por ejemplo, balanceados, de tal forma que produce que estas empresas no tengan que realizar importaciones de estos productos, ¿no? Con lo cual mantenemos a otros países, sino que se consume lo que el Ecuador fue destinando para almacenamiento. También es un método muy efectivo porque los productores saben que siempre tienen a quién venderle, con reglas claras, ¿sí? Por ejemplo, lastimosamente no alcancé a poner en diapositiva, pero esto es una tabla de precios que utilizan para la compra del maíz, por ponerles un ejemplo, en estas unidades nacionales de almacenamiento. El sistema que realizan es de pago por calidad, o sea que aquí tenemos cómo va aumentando el contenido de humedad y también las impurezas, el porcentaje de impurezas. Entonces, mientras mayor sea el contenido de humedad y mayor sea el porcentaje de impurezas, va a ir impactando en el precio del quintal que se paga, ¿no? Si aumenta el contenido de humedad y aumentan las impurezas, se va pagando menos en función de esos dos parámetros, ¿sí? Con lo cual se agrega también un parámetro muy importante que es la calidad en la producción, ¿no? Hace que el productor esté consciente en que mientras el producto tenga menor cantidad de impurezas, va a ser mejor remunerado, ¿no? Actualmente el valor que se paga por quintal de maíz amarillo, por ejemplo aquí, es de 16,50 el quintal, pero ese valor, de acuerdo a conversación con el director de la UNA de aquí de Puerto Viejo, después del mes de mayo probablemente se incremente a 16,89 aproximadamente el valor del quintal. De esta forma, el productor tiene las reglas claras, sabe que tiene a quién venderle y sabe a qué precio le va a pagar, ¿sí? Otros objetivos de la UNA son proporcionar en sus instalaciones servicios de recibo, almacenamiento, tratamiento, conservación, custodia y selección para los productos agropecuarios de ciclo corto. O sea, ellos reciben, por ejemplo, el maíz en contenido de humedad de alrededor del 27% y por medio de silos que tienen con dispositivos de secado, van secando paulatinamente ese grano hasta tener un contenido de humedad de 13% aproximadamente, o no más del 13% con un 1% de impurezas, ¿no? Obviamente ese valor no es fijo, si es arroz es otro porcentaje de humedad y si es soya es otro porcentaje de humedad, que son los tres principales productos con que se está trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tecnología de alimentos definió esos porcentajes, ¿sí? Tal vez definió que ese era el porcentaje adecuado para poder almacenar el producto y que no haya crecimiento de mohos que puedan producir algún tipo de toxinas, ¿sí? Desarrollar, implementar y mejorar las actividades de adquisición, almacenamiento, conservación y comercialización de productos e insumos agrícolas y pecuarios en el mercado interno y externo de acuerdo al marco normativo nacional. Ahí tenemos algunas políticas de la UNA que las vamos a pasar y nos vamos a ver aquí cuáles son estas unidades nacionales de almacenamiento que se encuentran a nivel nacional. Tenemos que, por ejemplo, en Daule trabajan principalmente con arroz y tienen una capacidad de 8.000 toneladas de almacenamiento. En el caso de Babahoyo
trabajan con arroz, maíz y soya y tienen una capacidad de 60.000 toneladas de almacenamiento. En Ventanas, con maíz, con 4.000 toneladas. En Quevedo trabajan con maíz y soya, con 4.000 toneladas. En Puerto Viejo tienen maíz y también trabajan con arroz. Actualmente, por la cosecha de maíz, están trabajando solo con maíz, pero también lo hacen con arroz. Tienen una capacidad de 4.000 toneladas y están trabajando en la readecuación de la Unidad Nacional de Almacenamiento de Tosagua, ¿no? Que es una infraestructura que ya existía, pero que actualmente se la está repotenciando. Obviamente tiene una capacidad inferior de 1.000 toneladas de capacidad de almacenamiento. ¿Cuáles son los parámetros de almacenamiento? En el caso del maíz, como mencionábamos, 13% de humedad y 1% de impurezas. En el caso del arroz, 20% de humedad y 5% de impurezas. Y en el caso de la soya, 12% de humedad y 1% de impurezas. ¿Sí? Se considera que ese es el parámetro de humedad adecuado para que no haya infestaciones, ataque de mohos y con la consecuencia producción de micotoxinas. Es muy importante mencionar que estas unidades nacionales de almacenamiento trabajan con parámetros de calidad establecidos en la norma técnica, en las normas INEN. Por traerles un ejemplo, en el caso del maíz se trabaja con la 187-95, ¿sí? De igual forma existe para el arroz y la soya, en donde se establece que el maíz en grano, por ejemplo, en la recepción tendrá una humedad mínima del 13% y máximo del 30%. Comúnmente la reciben alrededor de 27-28% de humedad. Las impurezas, máximo 10%. Los granos quebrados, 5% máximo. Se considera quebrado, lo consideran quebrado cuando ha afectado por el 50% del tamaño del grano. Bueno, y en el caso de los dañados, por calor no más del 2%, por hongos no más del 2%, en insectos el 2% y por otras causas no más de un 1.5%. Y en la misma norma técnica INEN se definen cuáles son los requisitos para el caso de maíz en grano, pero que es para consumo y para uso industrial. En este caso la humedad máxima es el 13% que habíamos hablado hace un momento y las impurezas también de un 1%. Límite de plaguicidas y metales pesados, los establecidos por la Organización Mundial de Salud y la FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Granos dañados que no sean más del 0.5%, no se aceptan granos infectados, no se acepta más del 5% de granos de colores para en el caso de grano de maíz amarillo y se tendrá en el maíz, obviamente existe en cada unidad de almacenamiento existe un laboratorio de análisis de alimentos en donde está un técnico especializado que realiza todos estos análisis y también analizan las aflatoxinas, que es una toxina producida por el Aspergillus flavus, ¿sí? En donde se considera que no debe tener más de 20 microgramos por kilogramo o 20 partes por billón. Ese es el parámetro establecido en la norma técnica INEN. Obviamente se controla esto en función de la humedad. Si nosotros no tenemos la humedad de almacenamiento adecuada, corremos el riesgo de que crezcan estos mohos y por lo tanto produzcan esa micotoxina que debe estar en esa concentración como parámetro de calidad. Dentro de los servicios, los principales servicios que se prestan en las plantas de acopio de propiedad de la UNA, bueno, son pesaje automático en básculas camioneras certificadas por la INEN, análisis de laboratorios en base a las normas INEN, secado de granos, mantenimiento fitosanitario y conservación del producto, ¿sí? Y algunos de los principales compradores con que cuentan en la UNA Puerto Viejo son Asobimán, Afaba, Avícola Pechichal, Unicol y Champion. O sea, como conclusión podemos decir que estas unidades nacionales de almacenamiento han tenido o están teniendo un impacto importante en la producción de alimentos. Tanto es así que
la cantidad de semillas vendidas por Ecoquímica y por Agripac ha superado a las ventas del año pasado en aproximadamente el 90 y el 50%. ¿No? Esta es una forma en que se asegura o se fomenta la soberanía alimentaria del Ecuador, porque al productor tener reglas claras de a cuánto le van a comprar, bajo qué parámetros, y que existe la unidad la Unidad Nacional de Almacenamiento en distintas zonas que le van a realizar la compra del producto, es un incentivo para seguir produciendo alimentos, con lo cual obviamente logramos que se reduzca esa descampinización de la que hablaba el compañero anterior, en donde la gente del campo migra a las ciudades, sino que se mantengan en los campos produciendo alimentos, porque se trata o se fomentan formas de producción más rentable, ¿sí? Tanto es así que últimamente no se han tenido paros campesinos o protestas sociales de este tipo debido a los precios de los alimentos. Esto es lo que les puedo comentar acerca de las políticas de almacenamiento de alimentos, y muchas gracias por la atención prestada.